La empleada encontró un recién nacido en la casa del millonario, y esto sucedió. El silencio en la mansión Valderrama era tan profundo que tenía peso. Era un silencio caro, pulido, comprado a base de metros cúbicos de mármol y ventanales herméticos que aislaban el mundo exterior. Para Clara, que llevaba 5 años limpiando aquella inmensidad vacía, ese silencio se había convertido en un compañero más, uno que resonaba en sus oídos al final de cada jornada. Pero hoy era diferente. Era miércoles, el día que el señor Valderrama viajaba a Nueva York. La rutina era sagrada: aspirar las alfombras persas, encerar los suelos de roble, limpiar los cristales hasta que desaparecieran, dejar todo impoluto, como una fotografía de una casa que nadie habitaba. A veces, Clara se preguntaba si el señor Valderrama, con sus trajes de $5.000 y su sonrisa de revista, no sería también un mueble más, uno que se movía y hablaba, pero que estaba tan vacío como el resto de la casa. Fue en el ala oeste, la que daba al jardín japonés, donde lo escuchó. Un sonido que no encajaba. No era el crujido del parqué, ni el zumbido lejano de la calefacción, ni el susurro del viento contra los cristales. Era un sonido débil, quebradizo, animal. Clara dejó la pluma de ave con la que sacaba el polvo de una vitrina, con premios empresariales, y contuvo la respiración. El sonido volvió. Un quejido, un llanto minúsculo y desesperado. Debe ser un pájaro, pensó, acercándose a la ventana. Se habrá estrellado contra el cristal. Pero el jardín estaba vacío, quieto. El llanto, sin embargo, persistía, y ahora le pareció que venía del pasillo que conducía a las habitaciones de invitados. Su corazón comenzó a latir con un ritmo extraño, apresurado. Caminó despacio. Sus zapatillas de felpa no hacían ruido sobre la alfombra gruesa. La puerta del último cuarto, la habitación del espejo, como ella la llamaba, estaba entreabierta. Nunca se usaba. El señor Valderrama le había dicho expresamente que no era necesario limpiarla a diario. El llanto era claro ahora, inconfundible. Un sonido que le erizó la piel, que le trajo un recuerdo lejano y doloroso de su hermana pequeña, llorando en su cuna hacía 20 años. Empujó la puerta con una mano que empezaba a temblar. La habitación estaba a oscuras, las pesadas cortinas de terciopelo corridas. Solo un rayo de luz se colaba por una rendija, iluminando un espectáculo que le detuvo el corazón. En el centro de la cama king size, sobre la colcha de seda color marfil, había un bulto. Un bulto pequeño, envuelto en una toalla de baño blanca, demasiado grande para él. Y de dentro de ese bulto salía el llanto, un sonido cada vez más débil, más agotado. Clara se acercó. Sus piernas parecían de gelatina. El aire olía a polvo, a cerrado, y a algo más, un aroma dulzón, a leche y a bebé. «Dios mío», susurró, y su voz sonó áspera en el silencio. Se inclinó sobre la cama. Con dedos que no sentía propios, apartó con infinita delicadeza un pliegue de la toalla. Y entonces, lo vio. 2 ojos, enormes, de un azul turbio como el mar en invierno, se abrieron y la miraron. Una boquita perfecta como un pétalo de rosa, se frunció en un nuevo quejido. Era un recién nacido. No podía tener más de un par de días. Su carita estaba enrojecida, sus manitas minúsculas se agitaban en el aire frío de la habitación. El mundo de Clara, un mundo de rutinas, de horarios, de silencios comprados, se hizo añicos en un instante. «No puede ser», jadeó, llevándose una mano a la boca. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te trajo?» El bebé, como si respondiera, lloró de nuevo, un sonido desgarrador que le taladró el alma. Clara actuó por instinto. Envolvió al pequeño con más cuidado en la toalla, notando lo frío que estaba su cuerpecito. Lo levantó contra su pecho. Era liviano, un fardo de vida temblorosa y necesidad. «Sí, pequeño, ya está», murmuró, meciéndolo. «Ya está, tranquilo». Salió de la habitación oscura como quien huye de una pesadilla, con el bebé aferrado a ella. Su mente era un torbellino. ¿Era del señor Valderrama? ¿Y la madre? ¿Lo había abandonado aquí? ¿Por qué? Llegó al salón principal, bañado por la luz del atardecer, y se dejó caer en uno de los enormes sofás de cuero blanco. El contraste era brutal, la criatura más pura y vulnerable, en el corazón de un lugar diseñado para la impasibilidad. Tenía que llamar a la policía, o a una ambulancia. Su mano se dirigió al teléfono inalámbrico que descansaba en una mesita de cristal. Pero entonces, el bebé se agitó y emitió un gemido tan desesperado que Clara retiró la mano. Lo acunó mejor. «Tienes hambre, ¿verdad?», le dijo, su voz cargada de una ternura que no usaba desde hacía años. «Pobre angelito. ¿Quién te ha dejado así?».
De la cartera que llevaba en el bolsillo del delantal sacó su teléfono móvil, un modelo viejo y sencillo. Marcó el número de su jefe, con dedos trémulos. La línea sonó 1, 2, 3 veces. Y entonces, se abrió. Clara, la voz del señor Valderrama era clara, distante, con el eco de un aeropuerto de fondo. ¿Qué ocurre? Estoy a punto de embarcar. Clara tragó saliva. La boca se le había secado. Señor Valderrama, tartamudeó. ¿Pasa algo con la casa?, preguntó él, con un deje de impaciencia. No, es que he encontrado algo. En la habitación del espejo. Un silencio cortante al otro lado de la línea. ¿Encontraste algo? Su voz era ahora un hilo de voz tenso. Es un bebé, señor, logró decir Clara, apretando al pequeño contra su pecho. Un recién nacido. Está aquí en la casa. ¿Qué debo hacer? El silencio que siguió fue aún más pesado que el de la mansión. Clara podía casi escuchar los engranajes girando en la mente de su empleador. ¿Está vivo?, preguntó al fin, con una frialdad que le heló la sangre. La pregunta tan directa, tan carente de sorpresa o pánico, la dejó sin aire. Sí, está vivo, pero está muy frío y llora, debe de tener hambre. Escúchame bien, Clara. La voz de Valderrama era ahora un mandato cortante, sin espacio para la discusión. No llames a nadie, ¿me entiendes? A nadie. Quédate con él. Asegúrate de que no le pase nada. Pero señor, necesita un médico, leche. Yo me encargo de eso, cortó él brusco. Solo haz lo que te digo. Quédate ahí. No hables con nadie. Es un asunto extremadamente delicado. ¿De quién es este niño, señor Valderrama?, preguntó Clara con un hilo de voz. La respuesta fue un nuevo silencio, cargado de algo que ella no pudo identificar. Miedo, cólera, o ambas cosas. Eso no te importa, Clara. Solo sigue mis instrucciones. Te pago bien para que hagas lo que se te dice, ¿verdad? Su tono tenía una amenaza velada, un recordatorio de la dependencia económica que ella tenía de ese trabajo. Sí, señor, murmuró, sintiendo cómo la indignación comenzaba a hervir en su estómago, mezclada con el instinto protector que el bebé despertaba en ella. Bien, colgaré y haré unas llamadas. Alguien irá a la casa en 1 hora. Tú solo cuida del niño hasta entonces. Y Clara hizo una pausa dramática. Si hablas con alguien, si llamas a la policía, te aseguro que no volverás a trabajar en esta ciudad. ¿Queda claro? La línea se cortó. Clara se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono, con el bebé llorando suavemente en sus brazos. Las palabras de su jefe resonaban en sus oídos como latigazos. ¿Está vivo? No había preguntado ¿qué o cómo? Su primera pregunta había sido ¿está vivo?, como si lo esperara, como si fuera una posibilidad que el bebé no lo estuviera. Una oleada de náuseas la recorrió. Se levantó, meciendo al pequeño. No te preocupes, le susurró al oído, mientras caminaba hacia la cocina de acero inoxidable. No voy a dejarte solo. No sé qué está pasando, pero no voy a dejarte. Calentó un poco de agua y, con un gotero limpio que encontró en un armario, intentó darle unas gotas. El bebé chupó desesperadamente, calmándose un poco. Clara lo observaba, y cada pequeño gesto, cada pestañeo, cada suspiro, le rompía el corazón. Era tan perfecto, tan inocente, en medio de una situación tan sórdida. ¿De dónde vienes, cariño?, murmuró, acariciando su mejilla con el dorso de un dedo. ¿Quién es tu mamá? ¿Por qué te dejó aquí? De repente el bebé agarró su dedo con una fuerza sorprendente. Esa pequeña mano, cerrada alrededor de la suya, fue un acto de fe tan absoluto que Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No te voy a soltar, prometió en un susurro. Pase lo que pase. La hora pasó con una lentitud agónica. Cada minuto era una eternidad. Sentada en la cocina, con el bebé dormido finalmente en sus brazos, Clara repasaba mentalmente los últimos meses. ¿Había visto al señor Valderrama con alguna mujer? No, él era un hombre discreto, casi un fantasma. ¿Algún cambio en su comportamiento? Nada significativo. Solo un viaje de negocios más largo el mes pasado. A Suiza, había dicho. El sonido del timbre de la puerta principal la sobresaltó. Era un carillón grave y resonante que ahora sonaba como un disparo. Se levantó, con el corazón en la garganta. El bebé se agitó en sueños. A través del ojo de la cerradura, vio a una mujer. No era la policía, no era una asistente social. Era una mujer alta, esbelta, vestida con un traje pantalón negro y una gabardina beige. Llevaba el cabello recogido en un moño severo y su rostro, aunque hermoso, era una máscara de seriedad profesional. Clara abrió la puerta solo lo necesario,
protegiendo al bebé con su cuerpo. ¿Sí? Buenas tardes. Soy la doctora Anabel Silva, dijo la mujer, con una voz suave pero impersonal. Mostró una identificación que Clara no alcanzó a leer bien. El señor Valderrama me envió. ¿Es usted médica?, preguntó Clara sin moverse. ¿El bebé? Sí, soy pediatra. Déjeme verlo, por favor, dijo la mujer, extendiendo los brazos con un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que a Clara le pareció frío protocolario. Clara, con una reticencia que le nació de las entrañas, le entregó al pequeño. La doctora Silva lo tomó con experticia, pero sin la delicadeza instintiva que Clara había tenido. Lo colocó sobre el sofá y comenzó a desenvolver la toalla con movimientos precisos. Parece tener unas 36 horas de vida, murmuró, examinándolo, cordón umbilical seccionado de forma poco ortodoxa. Leve deshidratación. Pero sus constantes son aceptables. ¿Quién es?, preguntó Clara, cruzando los brazos sobre el pecho, sintiendo un vacío donde momentos antes había tenido el calor del bebé. La doctora ignoró la pregunta. Sacó un termómetro digital y le tomó la temperatura al niño. Necesita leche maternizada y un entorno estéril. Yo me encargaré de llevarlo a un lugar seguro. ¿A qué lugar?, insistió Clara, acercándose. ¿A un hospital? ¿A la policía? ¿O a otro sitio oscuro donde nadie haga preguntas? La doctora Silva alzó la vista por primera vez. Sus ojos eran de un color avellana claro, inteligentes, pero completamente impasibles. Usted no necesita saber esos detalles, señorita Clara. El señor Valderrama le agradece su discreción y le recuerdo su acuerdo de confidencialidad. Hay un bebé involucrado, explotó Clara. Su voz tembló de rabia. Alguien lo abandonó aquí. Eso es un delito. Y se manejará con la discreción que el caso requiere, respondió la doctora, envolviendo de nuevo al bebé, esta vez en una manta fina que sacó de su bolso. Ahora, si me disculpa, debo llevármelo. El bebé, al ser movido, despertó y comenzó a llorar de nuevo. Ese llanto fue un cuchillo para Clara. Espere, dijo bloqueándole el paso. No puedo permitir que se lo lleve así como así. No sin saber a dónde va. La doctora Silva suspiró con un gesto de fastidio. Mire, Clara, comprendo su conmoción, pero esto es más grande de lo que usted cree. Es mejor para todos, especialmente para el niño, que yo me ocupe de él ahora. ¿Mejor para él, o mejor para el señor Valderrama?, espetó Clara. Los ojos de la doctora se estrecharon levemente. A veces son la misma cosa. En ese momento, el teléfono de Clara vibró en su bolsillo. Era un mensaje. Lo sacó, sin apartar la mirada de la doctora. Era del señor Valderrama. Un bono de 10.000 euros estará en tu nómina este mes, por tu silencio y tu ayuda. La doctora se lleva al niño. Es el final del asunto. Vuelve a tu trabajo. Clara leyó el mensaje, y el mundo se le tiñó de rojo. Era un soborno, claro y sencillo. Estaba comprando su silencio, su complicidad, comprando la vida de ese bebé como si fuera un trámite incómodo. Miró al niño, que lloraba en brazos de la mujer impasible. Miró el mensaje en la pantalla de su teléfono. 10.000 euros. Dinero que ella, con su sueldo de empleada doméstica, tardaría un año en ahorrar. Dinero para la operación de rodilla de su madre. Dinero para salir de deudas. La doctora Silva, viendo su hesitación, dio un paso al frente. La decisión es suya, Clara. Puede ser una heroína sin techo, o una mujer inteligente que sabe cuándo mirar hacia otro lado. Clara sintió que se ahogaba. La frialdad del mundo, representada por esa mujer, y el mensaje en su teléfono, se estrellaba contra el calor desesperado que sentía por proteger a esa criatura indefensa. El contraste era desgarrador. Déjeme despedirme de él, logró decir, con la voz quebrada. La doctora, con un gesto de condescendencia, le acercó al bebé por un momento. Clara se inclinó y besó su frente, suavemente. Sus lágrimas cayeron sobre la carita del pequeño. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. La doctora se lo llevó. La puerta se cerró con un clic sordo y definitivo. Clara se quedó sola en el salón inmenso, el silencio volviendo a apoderarse de todo. El eco del llanto del bebé seguía en sus oídos. Se dejó caer de rodillas en la alfombra, el teléfono con el mensaje del soborno apretado en su mano. El vacío que sentía era físico, un dolor agudo en el pecho. Había elegido. Había vendido su conciencia por una suma de dinero. El remordimiento comenzó a roerla por dentro. Un veneno de acción lenta. Se levantó, tambaleante. Tenía que terminar su jornada. Aspirar, limpiar, borrar cualquier rastro de lo ocurrido, como si nada hubiera pasado.
como si un milagro de vida no hubiera irrumpido en aquella tumba de lujo. Fue a la habitación del espejo para recoger la toalla. La habitación ya no le parecía solo vacía, sino mancillada. Recogió la toalla del suelo, y al hacerlo algo cayó de entre sus pliegues, y tintineó contra el parqué. Era un pequeño colgante de plata, un corazón abierto, con una pequeña foto en su interior. Con manos que temblaban de nuevo, pero ahora por una emoción completamente diferente, Clara lo recogió y lo acercó a la luz de la ventana. La foto era pequeña, granulada, pero inconfundible. Mostraba a una mujer joven de pelo oscuro y sonriente, con los ojos llenos de vida, y abrazada a ella, con una sonrisa que Clara no había visto en años, una sonrisa genuina, despreocupada, estaba su hermana pequeña, Marta, que había desaparecido de sus vidas, hacía casi un año después de tomar un trabajo como asistente personal de... El corazón de Clara dejó de latir. El mundo se detuvo. Miró la foto, luego la mancha en la colcha donde había estado el bebé, luego la foto otra vez. La mujer del colgante, la madre del bebé, era la asistente personal del señor Valderrama, la misma mujer de la que su hermana Marta le había hablado con tanta admiración, y de la que nunca más habían sabido. Y entonces la revelación final, brutal, devastadora, cayó sobre ella como una losa. El bebé, esos ojos azules, de un tono peculiar, un azul grisáceo, casi plateado en cierta luz. Eran los mismos ojos que tenía el señor Valderrama en el retrato que colgaba en el estudio. Eran sus ojos. El niño no era solo hijo de su asistente, era hijo de él. Y su hermana Marta, que había trabajado para esa mujer, que había desaparecido sin dejar rastro, ¿qué sabía? ¿Dónde estaba? Clara apretó el colgante contra su pecho, un nuevo y aterrador propósito, reemplazando la desesperación en su corazón. El silencio de la mansión ya no era vacío. Ahora estaba lleno de secretos, de peligro, y de la verdad, terrible y sangrante, que acababa de empezar a desentrañar. El colgante de plata era una brasa en la palma de su mano. Clara lo apretaba con tanta fuerza que el fino metal le marcaba la piel, un dolor agudo y punzante que la anclaba a una realidad que ahora le parecía monstruosa. El silencio de la mansión ya no era vacío, zumbaba con el eco de secretos, con el fantasma del llanto del bebé, y con la sonrisa congelada de su hermana en esa foto diminuta. Marta, su hermana pequeña. La alegría de la familia, la que soñaba con ser diseñadora de moda, la que siempre llevaba el pelo teñido de un rojo atrevido, que a su madre le sacaba canas verdes, la que había conseguido ese trabajo fabuloso como asistente junior del asistente personal de Alejandro Valderrama. Es mi oportunidad, Clara, le había dicho, con los ojos brillantes. Vanessa, la asistente principal, es increíble, conecta con gente importante. Y el sueldo es una locura. Eso había sido hace 11 meses. Durante los primeros 3, Marta llamaba cada semana, llena de historias sobre viajes relámpago, cenas de gala, y la imponente pero fascinante figura de Valderrama. Es frío como un iceberg, pero Vanessa dice que es un genio. Luego las llamadas se espaciaron, se hicieron más cortas. Su voz perdió el brillo. Estoy cansada, Clara. Es mucho trabajo. Vanessa ha estado... rara, muy nerviosa. Hay cosas que no entiendo. La última vez que hablaron, hace 8 meses, su voz era un susurro apresurado por el teléfono. Creo que me he metido en algo, Clara. Algo grande. Y da miedo. ¿En qué, Marta? ¿En qué te has metido? Le había suplicado Clara, con el corazón encogido. No puedo decírtelo. Pero si pasa algo, si desapareciero. No hables así. Escucha, Vanessa, tiene un colgante, un corazón de plata. Es lo único que importa. Lo guarda como un tesoro. Si me pasa algo, búscala a ella. Encuentra el colgante. 2 días después, Marta dejó de contestar sus llamadas. Denunciaron su desaparición. La policía investigó, pero no había pruebas de foul play. Una adulta joven probablemente decidió empezar una nueva vida en otro lugar, había dicho el oficial con una voz cansada. Su familia se deshizo. Su madre enfermó del corazón, literalmente. Y Clara, con un dolor sordo y constante, había aceptado a regañadientes la teoría de la huida, porque la alternativa era demasiado terrible de contemplar. Hasta ahora. Ahora el colgante ardía en su mano. La prueba tangible de que Marta no había huido, de que había estado en medio de algo oscuro. Y Vanessa, la asistente de confianza, era la madre del bebé de Valderrama. El bebé que había sido abandonado como un paquete incómodo. ¿Dónde estaba Vanessa? ¿Y qué le había pasado a Marta por saber demasiado? El sonido del teléfono haciéndose eco en el salón la hizo gritar.
Era el timbre de la línea fija de la casa. Temblorosa, caminó hasta él. En la pantalla parpadeaba privado. Lo descolgó, sin decir nada. Clara, era la voz de Valderrama, pero ya no era la del empresario distante. Sonaba tensa, urgente, con el barniz de control agrietándose. La doctora Silva me informó, el niño está a salvo. Clara apretó el colgante. Su voz cuando salió, fue un susurro ronco. ¿Dónde está Vanessa? Un silencio mortal. Podía casi escuchar su respiración al otro lado, más rápida. ¿Qué sabes tú de Vanessa?, preguntó él, y su tono era ahora peligrosamente bajo. Sé que era su asistente. Sé que este colgante es suyo, dijo Clara, dejando que la rabia le diera fuerza. Y sé que mi hermana Marta trabajaba para ella. Mi hermana que desapareció. Marta, masculló Valderrama, como si estuviera recordando un nombre sin importancia. Eso no tiene nada que ver con el asunto de hoy. Todo tiene que ver, gritó Clara, rompiendo el sagrado silencio de la mansión. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le hicieron? Nadie le hizo nada, y espetó él, perdiendo los estribos. Escúchame bien, Clara. Estás jugando con fuego. Tienes el dinero. Tienes tu trabajo. Olvida lo que viste. Olvida el colgante. Olvida el colgante. Olvida el tu hermana. No puedo olvidarla, susurró Clara, con lágrimas de furia y dolor recorriéndole las mejillas. Es mi hermana. Y yo soy el hombre que puede destruirte, rugió él. Te haré despedir de todo. Arruinaré tu nombre. Tu familia no tendrá un centavo. ¿Entiendes? Ese bebé y Vanessa son asuntos que yo manejo. No son tu concern. La línea se cortó con un chasquido seco. Clara se quedó temblando, con el auricular sudoroso en la mano. La amenaza era real. Él tenía el poder, el dinero, las conexiones. Podía hacerlo. Miró a su alrededor. La cocina de acero inoxidable relucía, fría e impersonal. La casa entera era un recordatorio de su poder. Y ella era solo la empleada, la mujer invisible que limpiaba sus desastres. Pero ahora tenía el colgante. Y tenía la verdad, o al menos, un hilo de ella. Se guardó el colgante en el bolsillo del delantal, junto a su teléfono. Terminó su turno como un autómata, limpiando, puliendo, borrando todo rastro del bebé, de la doctora, de su propio colapso emocional. Cada segundo era una tortura. Cada superficie brillante le devolvía el reflejo de una mujer asustada, pero con una determinación nueva y feroz, creciendo en sus entrañas. Al salir de la mansión, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Sintió que podía respirar de nuevo, lejos de la atmósfera enrarecida de aquel lugar. Pero la libertad era una ilusión. Sabía que probablemente la estaban vigilando. En lugar de dirigirse a la parada de autobús que siempre usaba, se adentró en el laberinto de calles adyacentes al barrio de lujo, perdiéndose entre callejones y plazas menores. En un parque desierto, a la luz de una farola solitaria, sacó su teléfono y el colgante. Buscó en internet, Vanessa, asistente, Valderrama. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Lo mismo con Marta. Sus perfiles en redes sociales habían sido eliminados o estaban inactivos desde hacía meses. Frustrada, abrió el colgante de nuevo. La foto de Vanessa y Marta sonriendo. Miró más allá de sus rostros. Al fondo, desenfocado, se veía una terraza. Un toldo a rayas azules y blancas. Y en una esquina, casi fuera de cuadro, un cartel de cerámica con una palabra, Portixol. Portixol. Era una cala, un pequeño puerto pesquero con unos pocos restaurantes, en las afueras de la ciudad. Un lugar pintoresco, caro. Marta le había hablado de él. A Vanessa le encanta ir a desayunar allí los domingos. Dice que es el único lugar donde puede pensar. Sin pensarlo dos veces, Clara marcó el número de la única persona en quien podía confiar ciegamente. David. Su exmarido, el hombre del que se había divorciado hacía 3 años por diferencias irreconciliables, pero con quien había mantenido una amistad tibia y llena de respeto. David era periodista de investigación. Clara, contestó al segundo, con su voz grave y calmada. Es tarde. ¿Pasó algo con tu madre? No, David. Es algo peor. Es Marta. Le contó todo. Entrecortadamente, con la voz quebrada por los sollozos reprimidos, le habló del bebé, de la mansión, del señor Valderrama, de la doctora Silva, de la amenaza, del soborno, y finalmente, del colgante, de Vanessa, de Portixol. David escuchó en silencio. Cuando Clara terminó, exhausta, el silencio al otro lado era meditativo. Dios mío, Clara murmuró al fin, esto es enorme y peligroso. Valderrama no es solo un empresario,
tiene tentáculos en todas partes. En la política, en la policía. Lo sé, susurró Clara. Pero tengo que saber qué le pasó a Marta. Ese bebé, David, tenía sus ojos, es su hijo. Y lo escondieron, lo abandonaron como si fuera basura. Y mi hermana desapareció por esto, estoy segura. El colgante, dijo David pensativo, por Tixol, es un hilo, delgado pero es algo. Mañana es domingo. ¿Vas a ir?, preguntó Clara, con un hilo de esperanza. Vamos a ir, corrigió él, pero con cuidado. Mientras tanto, Clara, actúa normal. Ve a trabajar el lunes como si nada. No desafíes a Valderrama, es un león. Y si le muestras miedo, te devorará. Nosotros investigamos en silencio. Colgaron. Clara se apoyó contra la fría pared de ladrillo del parque. No estaba sola. David estaba con ella. Sintió una oleada de alivio seguida de inmediato por un miedo glacial. Si Valderrama descubría lo que estaban haciendo, el domingo por la mañana, Clara se vistió con vaqueros y una sudadera, intentando pasar desapercibida. Se encontró con David en una cafetería lejos del centro. Verlo fue un bálsamo. Tenía el mismo rostro serio y bondadoso, las mismas arrugas de preocupación alrededor de los ojos. La abrazó con fuerza. «Estás temblando», dijo, suavemente. «Tengo miedo, David. Pero más miedo me da no saber». Cogieron el coche de David, un utilitario viejo y discreto, y se dirigieron a Port Tixol. El lugar era idílico. Barcas de pesca meciéndose suavemente en el agua azul, unas pocas mesas con sombrillas en la terraza de un restaurante llamado, justamente, el Port Tixol. Se sentaron en una mesa con vista al puerto. Clara tenía el colgante en la mano, bajo la mesa. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si Vanessa no venía? ¿Y si era un callejón sin salida? Pasó una hora. Los camareros empezaban a mirarlos con curiosidad. La esperanza de Clara se desvanecía. Y entonces, la vio. Llegaba sola, caminando lentamente por el paseo marítimo. Iba vestida con unos pantalones largos de lino y una chaqueta ligera, con gafas de sol grandes, a pesar de que el día estaba nublado. Pero era ella, la mujer de la foto, Vanessa. Su rostro estaba pálido, demacrado, y caminaba con una rigidez que delataba una tensión interna enorme. «Es ella», susurró Clara, agarrando el brazo de David. Vanessa se sentó en una mesa al fondo de la terraza de espaldas a ellos, pidió un café y se quedó mirando el mar, inmóvil. «¿Ahora qué?», preguntó Clara, su nerviosismo aumentando. «Ahora vamos», dijo David poniéndose de pie, con calma, sin confrontar. Caminaron hacia su mesa. Vanessa no los notó hasta que la sombra de David cayó sobre ella. Alzó la vista, y al ver a Clara, su rostro se descompuso. El pánico fue instantáneo e indiscutible. Se quitó las gafas de sol revelando unos ojos hinchados, con profundas ojeras. «¿Vanessa?», preguntó Clara, con una voz más suave de lo que esperaba. «Yo no sé quién es usted», tartamudeó Vanessa, levantándose de un salto. Su café se derramó sobre la mesa. «Soy Clara», dijo ella, mostrándole el colgante. «La hermana de Marta». El nombre actuó como un hechizo. Vanessa palideció aún más. Si cabía, miró alrededor, como un animal acorralado. «Tienen que irse», susurró, con voz entrecortada. «Por su propio bien. Él los está vigilando, a mí también». «¿Dónde está Marta?», preguntó David, con su tono más calmado pero firme. «No lo sé», respondió Vanessa, y unas lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas. «Lo juro, desapareció. Yo le dije que se fuera, que olvidara todo lo que había visto». «¿Qué vio?», insistió Clara acercándose. «¿Vio al bebé, a su bebé?». Vanessa cerró los ojos, como si el dolor fuera físico. «Es mi hijo», confirmó, en un susurro que apenas se escuchaba sobre el rumor del mar. «Y es de Alejandro. Un error, un terrible, terrible error». Cuando se enteró del embarazo, se volvió loco. No podía permitir un escándalo. No podía permitir que un hijo manchara su legado perfecto. «¿Y por qué lo abandonó en la casa?», preguntó Clara, sintiendo lástima a pesar de todo por la mujer destrozada frente a ella. «No lo abandoné», gritó Vanessa, y varias cabezas se volvieron hacia ellos. «Él me lo quitó. Dijo que lo daría en adopción, que lo llevaría a un lugar seguro lejos de aquí. Me encerró en una clínica privada hasta que di a luz. Anoche me dijo que estaba todo arreglado. Pero yo seguí a la doctora Silva. La vi entrar en la mansión. Entendí que no iba a darlo en adopción. Iba a esconderlo allí. Iba a dejarlo morir, o algo peor. Entré por la puerta de servicio, cuando Clara estaba en el ala este. Lo dejé en la cama,
Era el único lugar que se me ocurrió donde alguien podría encontrarlo. Y luego huí. Clara sintió que el mundo giraba. Valderrama no solo había querido esconder al bebé, había querido deshacerse de él. Y ella, sin saberlo, lo había salvado. «¿Y Marta?», dijo Clara, recuperando el hilo. «¿Qué vio Marta?». Vanessa bajó la cabeza llorando sin control ahora. «Me ayudó. Durante el embarazo. Ella era la única que sabía la verdad. Me traía comida, me daba ánimos. Un día Alejandro me pilló hablando con ella por teléfono. Ella escuchó cómo me amenazaba, cómo decía que el bebé era un problema que había que eliminar. Ella lo oyó todo. Él lo supo. Al día siguiente Marta desapareció. La revelación fue un puñetazo en el estómago para Clara. Valderrama no solo era un hombre que abandonaba a su hijo, era un monstruo capaz de hacer desaparecer a quien se interpusiera en su camino. «Tenemos que ir a la policía», dijo David con firmeza. «Con esto, con tu testimonio». «No», gritó Vanessa, agarrándole la mano a Clara, «no lo entenderán. Él tiene a todo el mundo en el bolsillo. Mi testimonio no vale nada contra el suyo. Y si hablo, él me matará, o este matará al bebé. Lo juro que lo hará». En ese momento el teléfono de Vanessa vibró sobre la mesa. Ella lo miró y un terror absoluto se apoderó de su rostro. «Es él», susurró. «No contestes», dijo David. Pero era demasiado tarde. Vanessa, como impulsada por un miedo ancestral, deslizó el dedo para contestar, lo llevó a su oído. Sí, su voz era un hilo de voz. No dijo nada más. Solo escuchó, su rostro cada vez más pálido, más descompuesto. Las lágrimas se detuvieron, reemplazadas por un puro e incontestable horror. «Sí», Alejandro logró decir, con la voz quebrada. «Lo entiendo». Colgó, dejó el teléfono en la mesa, sus manos temblaban de forma incontrolable. Miró a Clara, y en sus ojos solo había resignación y un miedo infinito. «Sabe que estoy con ustedes», dijo, «sabe todo. Dice que si no vuelvo con él ahora mismo, y si ustedes no dejan esto, va a hacer una llamada a la clínica donde está nuestro hijo». «¿Qué clínica?», preguntó Clara, con un nudo de terror en la garganta. «No lo sé», respondió Vanessa, levantándose. «Pero él sí. Y dijo que la siguiente vez, la doctora Silva no iría a revisarlo. Iría a administrarle una dosis de algo de lo que el niño no despertaría». Se dio la vuelta, y comenzó a caminar, tambaleante, alejándose de ellos, hacia el paseo marítimo, hacia el coche negro que acababa de aparcar a lo lejos. Clara y David se quedaron paralizados, mirándola marchar. La amenaza no era solo para ellos, era para la vida de un bebé inocente. Valderrama había elevado la apuesta a un nivel inimaginable. El capítulo cerró con la imagen de Vanessa, metiéndose en el coche negro, que se alejó rápidamente. Clara se giró hacia David, sus ojos llenos de lágrimas de impotencia y rabia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz un susurro desesperado. David la miró y en sus ojos ya no había solo calma. Había una ira fría y determinada. «Ahora», dijo, apretando la mano de Clara, «le declaramos la guerra. Pero no en su campo, en el nuestro. Tenemos que encontrar a ese bebé antes que él. Y tenemos que encontrar qué le pasó a Marta. Tenemos que golpearle donde más le duele, en su fachada de hombre perfecto». La batalla había comenzado, y las consecuencias de perderla eran demasiado terribles siquiera para imaginarlas. La imagen del coche negro tragándose a Vanessa se grabó a fuego en la retina de Clara. El aire salado de Portixol, que antes olía a libertad, ahora sabía a cenizas y a miedo. La amenaza de Valderrama flotaba entre ellos, un veneno invisible que envenenaba cada pensamiento. David la guió de vuelta al coche, su mano en su espalda era lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Una vez dentro, el silencio era espeso, cargado de la horrible pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Podría Valderrama realmente ser capaz de hacerle daño a su propio hijo? «No podemos ir a la policía», declaró David, rompiendo el hielo mientras arrancaba el coche y se alejaba del idílico puerto. «No todavía». «Tiene razón Vanessa. Sin una prueba irrefutable, su palabra contra la de Valderrama es una batalla perdida, y él lo sabe». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Clara, mirando el colgante que aún apretaba en su mano. «¿Esperar a que ese monstruo decida hacerle algo al bebé? ¿O este a nosotras?» «No». La voz de David era un cuchillo afilado. «Nosotros no esperamos, nosotros atacamos, pero no frontalmente. Tenemos que ser más inteligentes, más silenciosos. Somos ratones en la madriguera de un león. Tenemos que roer los cimientos sin que se dé cuenta». «¿Cómo?». «Él lo controla todo». «Nadie controla todo, Clara. Solo da esa impresión». David,
esbozó un amago de sonrisa. Una expresión fría y determinada que Clara no le había visto antes. Toda fortaleza tiene una grieta. Y nosotros acabamos de encontrar una grande. Él no sabe cuánto sabemos. Cree que asustándonos nos retiraremos. Pero no lo hemos hecho. Ese es nuestro punto a favor. Llegaron al pequeño y modesto apartamento de Clara. Era lo opuesto a la mansión Valderrama, muebles sencillos, fotos familiares en las paredes, una manta tejida por su madre en el sofá. Un santuario de normalidad que ahora se sentía bajo asedio. David abrió su portátil. Vanessa dijo que Marta te habló de una clínica privada, ¿verdad? Donde ella estuvo encerrada. Sí. Pero no sé cuál. No importa. Empezaremos por lo obvio. Sus dedos volaron sobre el teclado. Valderrama tiene intereses en biotecnología y farmacéuticas a través de su holding, Valderrama Group. Es lógico que use una instalación de su propiedad, o bajo su influencia. Mientras David se sumergía en un mar de registros corporativos y propiedades, Clara no podía estarse quieta. Recorrió la habitación, su mirada cayendo en una foto en la repisa de la chimenea. Era de Marta, con su sonrisa amplia y su pelo rojo fuego, abrazando a Clara en su graduación. El dolor fue tan agudo que le faltó el aire. No voy a dejar que se salga con la suya, Marty, susurró hacia la foto. Te lo prometo. Clara, la llamó David desde la mesa. Ven aquí. En la pantalla había una lista de propiedades. Valderrama Group es dueño de varias clínicas y centros de investigación. Pero hay una que no encaja. Clínica Elysium. Está registrada como un centro de bienestar y recuperación de alto standing, pero su perfil es bajísimo. No tiene página web pública, solo un número de teléfono corporativo. Y está a solo 20 kilómetros de aquí, en una zona privada en las colinas. ¿Crees que es ahí? Es una posibilidad. Pero necesitamos confirmarlo, y necesitamos saber si el bebé está allí. David se pasó una mano por el rostro. No podemos llamar. Y si vamos, será una trampa obvia. ¿Entonces qué?, preguntó Clara, la frustración apretándole el pecho. Necesitamos un ojo en el lugar. Alguien que pueda entrar sin levantar sospechas. David miró a Clara. Tú no puedes. Yo tampoco. Pero conozco a alguien. Alguien que debe favores. Un tipo discreto. Muy discreto. Hizo una llamada. Habló en un código que Clara apenas entendió. Un pájaro en una jaula dorada. Necesito saber si el pajarito sigue cantando. Precio doble por la urgencia. Colgó. ¿Y? Preguntó Clara. Está en ello. Nos llamará si encuentra algo. Mientras tanto, David la miró fijamente. Tú tienes que volver allí. Clara sintió un escalofrío. ¿A la mansión? Sí. Mañana es lunes. Tienes que ir a trabajar. Tienes que actuar con total normalidad. Si Valderrama sospecha que estás investigando, lo perderemos todo. Tienes que ser la empleada callada y sumisa de siempre. Es tu coartada. Y es nuestra ventana. La idea de volver a ese lugar, de respirar ese aire enrarecido, de ver la cara de Valderrama sabiendo lo que ahora sabía, le provocaba náuseas. No sé si podré, confesó, con la voz temblorosa. Tienes que poder, Clara, le dijo David, tomándole las manos. Por Marta, por ese bebé, por Vanessa. Tienes que ser más fuerte que tu miedo. Es tu misión. Dentro de esa casa, puedes escuchar cosas. Puedes ver cosas. Eres invisible para él. Aprovecha eso. Esa noche, Clara no durmió. Cada ruido en la calle era la llegada de Valderrama. Cada sombra en la pared tomaba su forma. El colgante, ahora guardado en un cajón bajo llave, parecía palpitar con una energía siniestra. A las 7 de la mañana del lunes, se puso su uniforme de empleada doméstica. La tela, áspera y familiar, le pareció de repente un disfraz de prisionera. Tomó el autobús, como siempre. Sus manos sudaban. Cada paso hacia la imponente verja de la mansión era una batalla contra su instinto de huir. Al entrar, el silencio la envolvió, más pesado y opresivo que nunca. Todo estaba igual, inmóvil, perfecto. Pero ahora Clara veía las grietas, la mancha imaginaria en la alfombra de la habitación del espejo, el fantasma de un llanto en el aire. Empezó su rutina. Aspirar, limpiar, pulir. Su cuerpo realizaba los movimientos automáticamente, mientras su mente estaba en alerta máxima, grabando cada detalle. A media mañana, oyó pasos, firmes, seguros. Valderrama se quedó inmóvil, con una pluma de ave suspendida sobre un jarrón de la dinastía Ming, conteniendo la respiración. Él entró en el estudio, justo al lado del salón donde ella estaba. No la vio, o fingió no verla. Lo oyó hablar por teléfono. Su voz era calmada.
Business as usual. Sí, la fusión va según lo previsto. Los números del último trimestre son excelentes. Nada puede detenernos. Clara se deslizó más cerca, oculta tras la puerta entreabierta. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. No hay ningún problema, decía Valderrama. Un asunto menor de personal. Ya está resuelto. La empleada entendió la importancia de la discreción. Un silencio. Clara podía imaginarse a la persona al otro lado de la línea asintiendo, satisfecha. Sí, ella también está de vuelta. Bajo control. A veces las mujeres se dejan llevar por las emociones. Pero he dejado claro las consecuencias. Su voz bajó un tono, volviéndose íntima, casi un susurro cargado de amenaza. No, el activo está seguro, en la ubicación primaria. Le he asignado un cuidado especial, para asegurar su silencio permanente. Clara se heló. Cuidado especial. Silencio permanente. No podía referirse al bebé, ¿verdad? O este sí, o este se refería a Vanessa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Esta tarde lo verificaré personalmente, continuó Valderrama. Todo debe ser perfecto, como siempre. Colgó. Clara oyó cómo se servía una copa de brandy. El tintineo del cristal sonó como una campana fúnebre. Se alejó de la puerta justo a tiempo, volviendo a frotar el jarrón con una concentración exagerada cuando él salió del estudio. Valderrama pasó a su lado sin mirarla. Iba impecable, como siempre. Pero Clara, ahora entrenada para buscar las grietas, vio la tensión en su mandíbula, la casi imperceptible sombra de inquietud en sus ojos. No era un hombre en paz, era un hombre que estaba conteniendo un volcán a base de pura fuerza de voluntad. La miró de reojo, y por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron. Los ojos del bebé. Esos mismos ojos azul grisáceo, pero en él eran gélidos, calculadores, como los de un tiburón. Clara asintió, con una formalidad distante. Señor Valderrama, murmuró ella, bajando la cabeza, interpretando el papel de la empleada sumisa. Él siguió su camino, y Clara sintió que podía respirar de nuevo, pero la semilla del terror ya había echado raíces. Esta tarde lo verificaré personalmente. Iba a ir a la clínica, oeste, a donde quiera que tuvieran al bebé. Tenía que avisar a David. Esperó a que Valderrama saliera de la mansión, oyendo el rugido de su coche deportivo alejándose. Fue al baño de servicio. Se encerró y envió un mensaje de texto rápido a David. Salió. Dice que va a verificar el activo esta tarde. Ubicación primaria. Cuidado especial. Silencio permanente. Tiene miedo David, se le nota. La respuesta de David llegó al instante. Mi contacto acaba de llamar. La clínica Elysium. Hay movimiento. Una enfermera de confianza le dijo que anoche ingresó un recién nacido. Caso especial del patrón. Está en el ala privada. Vigilado. Es ahí. Nuestro hombre intentará una foto esta tarde. Era ahí. El bebé estaba en la clínica Elysium, y Valderrama iba para allá. El resto del día fue una agonía. Clara terminó su trabajo como un fantasma. Su mente a 20 kilómetros de distancia. En una clínica en las colinas. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de una potencial tragedia. Al salir, se encontró con David esperándola en una esquina, lejos de la mansión. Su rostro era una máscara de tensión. Tenemos la foto, dijo, mostrándole el teléfono. La imagen era granulada, tomada con zoom desde lejos. Mostraba una habitación blanca y estéril. A través de una ventana, se veía una cuna de plástico transparente, y dentro, envuelto en una manta blanca, estaba el bebé. Estaba conectado a unos monitores, un pequeño sensor en su pie, pero estaba dormido, aparentemente en paz. Parece estar bien, susurró Clara, con un alivio abrumador. Por ahora, dijo David, pero Valderrama fue allí. Nuestro contacto lo vio entrar y salir una hora después. No pasó mucho tiempo. Solo fue a verificar. ¿Y Vanessa?, preguntó Clara. ¿Alguna señal de ella? Nada. Es como si se la hubiera tragado la tierra. De vuelta en el apartamento de Clara, con la foto del bebé a salvo como un pequeño faro de esperanza, David se puso a trabajar de nuevo en su portátil. Una foto no es suficiente para la policía, murmuró. Podría ser cualquier bebé. Necesitamos más. Necesitamos conectar a Valderrama directamente con la desaparición de Marta. ¿Cómo?, preguntó Clara, sirviéndole un café. Se sentía exhausta, pero la adrenalina la mantenía en pie. Marta era lista. Si sabía que estaba en peligro, si tuvo tiempo, habría escondido algo. ¿Alguna prueba? David miró a Clara. Vanessa mencionó que Marta te habló del colgante. ¿Te dijo algo más? Algo que pareciera sin importancia entonces. Clara cerró los ojos,
forzando su memoria a revivir aquellas últimas y aterradoras conversaciones. La voz de Marta apresurada, asustada. Creo que me he metido en algo, Clara. Algo grande. Hay cosas que no entiendo. Vanessa, tiene un colgante, un corazón de plata. Es lo único que importa. Y entonces, otra frase, dicha casi al pasar, resurgió de las profundidades de su memoria. Una frase que en su momento no había entendido. Él guarda todos sus secretos en el espejo. Clara abrió los ojos de golpe. El espejo. ¿Qué espejo?, preguntó David, inclinándose hacia adelante. Eso dijo, él guarda todos sus secretos en el espejo. Yo pensé que era una metáfora, que se refería a su obsesión por las apariencias, por su imagen perfecta. ¿Y si no lo era? La voz de David era un susurro cargado de emoción. ¿Y si era literal? Clara lo miró, la comprensión iluminando su rostro. La habitación donde encontré al bebé. Yo la llamo la habitación del espejo, porque tiene un espejo enorme antiguo empotrado en la pared. Es el lugar más privado de la casa, donde nadie va. David sonrió, una sonrisa sin alegría, pero llena de triunfo. Tenemos que volver a entrar. Pero, ¿cómo? La alarma, las cerraduras. Tú tienes llave, ¿no? Y conoces el código de la alarma. Mañana cuando vayas a trabajar, no te limites a limpiar. Busca. El plan era temerario, una locura. Pero era el único hilo que tenían. Al día siguiente, martes, Clara entró en la mansión con una determinación nueva. El miedo seguía allí, pero ahora lo dominaba un propósito mayor. Mientras realizaba sus tareas, su mirada se posaba una y otra vez en la puerta cerrada de la habitación del espejo. Finalmente, cuando estuvo segura de que estaba sola, se acercó. Su mano tembló ligeramente al introducir la llave. La puerta se abrió con un suave chasquido. La habitación estaba igual, oscura, polvorienta, impregnada del recuerdo del bebé. Y allí, en la pared opuesta, estaba el espejo, un marco de madera tallada y oscura, el cristal grueso y ligeramente deslustrado por el tiempo. Se acercó, su propio reflejo la miraba, pálida y con los ojos muy abiertos. Guarda todos sus secretos en el espejo. ¿Qué significaba? Tocó el marco, sólido, pesado, examinó los lados, la parte superior. Nada. Se sintió estúpida. Había sido una metáfora. Después de todo. Frustrada apoyó ambas manos en el marco, mirando su reflejo con desesperación. Y entonces, bajo la presión de sus manos, sintió cómo el lado izquierdo del marco cedía ligeramente. No era fijo, era una puerta. Con el corazón galopando buscó un borde, una rendija. Encontró un pequeño resalte casi invisible en la talla de la madera. Lo presionó. Se oyó un clic suave. Un lado del marco del espejo se abrió hacia ella, como una puerta diminuta. No era el espejo en sí, sino el marco hueco. Y dentro, oculto en la oscuridad del compartimento, no había papeles ni joyas, había un teléfono móvil. Pequeño, sencillo, un modelo viejo. Y pegado a él, con un trozo de cinta adhesiva, había una llave USB. Clara los cogió con manos trémulas. El teléfono estaba apagado. La llave USB era negra, anónima. En ese momento, oyó un ruido abajo. La puerta principal al abrirse. Valderrama. Había vuelto. Cerró el compartimento secreto con un golpe seco, asegurándose de que quedara perfectamente disimulado. Se guardó el teléfono y la llave USB en el bolsillo más profundo de su uniforme, justo cuando los pasos de Valderrama empezaron a subir la escalera. Él se detuvo en el umbral de la habitación. La miró. Sus ojos fríos barrieron la estancia, y por un instante, Clara estuvo segura de que podía oler el miedo que emanaba de ella, que podía ver la forma del teléfono y la llave a través de la tela. ¿Encontró todo lo que buscaba Clara?, preguntó, y su voz era suave, demasiado suave, como la seda que envuelve una daga. El corazón de Clara se convirtió en un puño de hielo. La pregunta de Valderrama flotaba en el aire polvoriento de la habitación, cargada de una amenaza velada. ¿Encontró todo lo que buscaba Clara? Ella bajó la vista, escondiendo el pánico que le helaba la sangre. El peso del teléfono y la llave USB en su bolsillo era tan abrumador como la mirada de él. Solo terminaba de limpiar el polvo, señor Valderrama, murmuró, agarrando la pluma de ave con una mano que deseaba fuera más firme. Como cada semana. Él permaneció en el umbral, una silueta imponente recortada contra la luz del pasillo. Sus ojos, esos ojos que ahora sabía que su hermana había visto llenos de una crueldad calculada, la escudriñaron. Esta habitación no requiere tanta atención, dijo. Su voz, un hilo de seda envenenada.
Los fantasmas del pasado se revuelven con el polvo, es mejor dejarlos dormir. Clara asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Sí, señor. Perdón. Puede retirarse por hoy, Clara añadió dando media vuelta. Y recuerde, la discreción es una virtud que se paga bien. La deslealtad, en cambio, tiene un precio muy alto. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración hasta que oyó la puerta de su estudio cerrarse. Solo entonces, salió de la habitación, cerró la puerta con llave y se apoyó contra la pared, jadeando. El mensaje era claro, sabía que ella sabía, y la estaba advirtiendo. No podía quedarse un minuto más. Recogió sus cosas y salió de la mansión, con la sensación de que cada ventana era un ojo que la vigilaba. Al llegar a su apartamento, encontró a David, pálido y con el rostro crispado. «Ha pasado algo», dijo él antes de que Clara pudiera hablar. «Mi contacto en la clínica desapareció», no contesta. Antes de cortarse la comunicación, envió un mensaje: «Me han descubierto. Cuidado, son...». El mensaje se cortaba ahí. La palabra «son» los dejó helados. ¿Son quiénes? ¿La seguridad de Valderrama? ¿Algo más siniestro? Ellos saben que estamos investigando, susurró Clara desesperada. Valderrama me lo dijo sin decirme. David, encontré esto. Sacó el teléfono y la llave USB del bolsillo y se los entregó. David los cogió como si fueran reliquias sagradas. Es de Marta, dijo Clara con lágrimas en los ojos. Lo escondió en el espejo, justo donde dijo. Conectaron la llave USB al portátil. Contenía 2 archivos, una grabación de audio y un documento de texto. David hizo clic en el audio primero. La voz de Marta, temblorosa pero clara, llenó la habitación. Clara, si estás escuchando esto, es que me pasó algo. No me fui. Me obligaron a callar. He estado recopilando pruebas. Vanessa está embarazada. Es de Valderrama. Él está aterrorizado. No por el escándalo, sino por perder el control. Tiene un acuerdo, un matrimonio de conveniencia con la hija de un magnate suizo. Un hijo ilegítimo, lo arruinaría todo. He oído cómo le habla a Vanessa. La amenaza. Dice que el problema debe desaparecer. No se refiere solo al bebé, Clara. Se refiere a ella y a mí. He accedido a sus archivos privados. Tiene una red. No está solo. La doctora Silva, el director de la clínica Elysium, un juez, son todos parte de esto. Son una cadena que limpia sus errores. Lo llaman el círculo. He copiado todo lo que he podido en esta memoria. Números de cuenta, transferencias, correos, está todo aquí. Si me encuentras, es porque ya no puedo protegerme. Cuídate, Clara. Y por favor, cuida de mamá. Los quiero. La grabación terminó. Clara se desplomó en una silla, sollozando sin control. La confirmación de sus peores pesadillas era un dolor físico. Marta no había huido. Había sido silenciada. David, con el rostro una máscara de furia y dolor, abrió el documento de texto. Era una bomba. Listados de transferencias bancarias cifradas de Valderrama a cuentas en paraísos fiscales, y de ahí a las cuentas de la doctora Silva, del director de la clínica, e impactantemente, de un conocido juez de instrucción. Correos electrónicos en los que se discutía la contención de problemas de reputación. Y un último correo, fechado el día antes de la desaparición de Marta, enviado por Valderrama a un destinatario anónimo. La asistente junior sabe demasiado. Es un riesgo. Procedan con la reubicación. Máxima discreción. Dios mío, murmuró David. Esto es una confesión. Tiene a media justicia en el bolsillo. Con esto, no podemos ir a la policía normal. Tenemos que ir más arriba. ¿A quién?, preguntó Clara, secándose las lágrimas. A la unidad de delitos económicos y crimen organizado. A un fiscal anticorrupción, alguien que esté fuera de su alcance. David ya estaba tecleando. Tengo un nombre. Fiscal Elena Rostova. Tiene una reputación intachable. Es nuestra única opción. Mientras David preparaba un paquete con toda la información, Clara encendió el teléfono de Marta. Estaba casi sin batería, pero funcionó. No tenía SIM, pero tenía unas pocas fotos guardadas. La mayoría eran selfies sonrientes con Vanessa, pero una llamó su atención. Era una foto tomada desde un coche, con zoom. Mostraba a Valderrama hablando con un hombre alto y calvo frente a un almacén industrial en los muelles. El hombre calvo sostenía una maleta. La fecha de la foto era 2 días antes de que Marta desapareciera. Mira esto, le dijo a David. Es Bruno el calvo, dijo David con los ojos muy abiertos. Es un tipo de los bajos fondos. Se especializa en hacer que la gente desaparezca.
El rompecabezas terminó de encajar. Valderrama no solo usaba a gente de cuello blanco, usaba matones. El círculo era más grande y más peligroso de lo que imaginaban. Enviaron el paquete digital anónimamente a la fiscal Rostova, junto con una explicación concisa. Luego, hicieron copias y las guardaron en varias ubicaciones en la nube, con instrucciones para que se hicieran públicas si les ocurría algo. La espera fue la más larga de sus vidas. 24 horas después, mientras Clara empacaba una maleta para irse a casa de una prima lejana, sonó el teléfono de David. Era un número privado. «Soy la fiscal Elena Rostova», dijo una voz femenina, firme y serena. «He recibido su paquete. Es explosivo. He solicitado y obtenido órdenes de registro simultáneas para la clínica Elysium, las oficinas de Valderrama Group y su residencia. También órdenes de arresto para Alejandro Valderrama, la doctora Anabel Silva y el juez Méndez. La operación es en 1 hora. Quédense donde están y no se muevan». Colgó. Clara y David se miraron, incapaces de hablar. El final estaba cerca. Desde la ventana del apartamento de Clara, con unos prismáticos, vieron cómo, a la mañana siguiente, la mansión Valderrama se llenaba de coches patrulla y agentes de paisano. Vieron cómo sacaban a Valderrama, esposado, su impecable traje arrugado, su máscara de impasibilidad, finalmente resquebrajada por el shock y la rabia. No parecía un tiburón anymore, parecía un hombre acabado. Las noticias no tardaron en estallar. ¡Hey, un imperio! Alejandro Valderrama detenido por corrupción, tráfico de influencias y presunta implicación en desaparición forzada. Las imágenes de la doctora Silva y el juez Méndez siendo detenidos se repetían en bucle. 2 días después la fiscal Rostova los citó en su despacho. Era una mujer menuda de pelo gris y ojos penetrantes que no parpadeaban. «El bebé fue lo primero que preguntó Clara». «Está a salvo», confirmó Rostova. «Fue encontrado en la clínica, bien cuidado físicamente, pero en un régimen de aislamiento inaceptable. Está bajo custodia protectora. Vanessa ha sido localizada, estaba retenida bajo amenazas en una suite de un hotel propiedad de Valderrama. Está colaborando a cambio de protección para ella y su hijo». Hizo una pausa. En cuanto a su hermana, Marta, Clara contuvo la respiración. «Basándonos en la confesión de Bruno el Calvo, quien cayó en un intento de fuga, hemos localizado sus restos». La voz de Rostova se suavizó. «Fue un accidente, según él. Una discusión que se les fue de las manos. La enterraron en una zona boscosa, cerca de los muelles. Lo siento mucho». Clara asintió. Las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro. No era la respuesta que esperaba, pero era el cierre que necesitaba. Saber, poder llorarla en un lugar concreto. «¿Y Valderrama?», preguntó David, con la voz ronca. «Se enfrenta a múltiples cargos. Con las pruebas que tenemos, incluyendo las de Marta, pasará el resto de su vida en una celda. Su imperio se desmorona. El círculo está siendo desmantelado». Semanas más tarde, en un día soleado y tranquilo, Clara y David visitaron la lápida sencilla que ahora marcaba el lugar de descanso de Marta. Era un claro en el bosque, lejos del ruido de la ciudad. Llevaban flores, margaritas, sus favoritas. «Lo lograste, Martí», susurró Clara, dejando las flores sobre la tierra fresca. «Tu valentía lo logró. Descansa en paz». David puso una mano en su hombro. Se habían reencontrado en el dolor y la lucha, y un nuevo respeto y un cariño más profundo había florecido entre ellos. «¿Y ahora qué, Clara?», preguntó él. Clara miró hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con las copas de los árboles. El peso de los últimos meses empezaba a levantar, reemplazado por una tristeza serena y una determinación renovada. «Ahora», dijo, tomando su mano, vivimos por ella, y ayudamos a esa criatura a tener la vida que merece». El caso tuvo un último epílogo. Vanessa, una vez recuperada y bajo una nueva identidad, fue ubicada en otra ciudad con su hijo. Clara, a través de la fiscalía, le hizo llegar una foto de Marta sonriendo, y una nota: «Él te habría querido. Cuida de su sobrino por los dos». Hoy aprendí que los silencios más profundos no están en las mansiones vacías, sino en las palabras que nos callamos por miedo. Aprendí que un bebé abandonado en una cama de seda puede tener más valor que un imperio construido sobre mentiras. Que una hermana desaparecida puede ser más poderosa con su verdad escondida en un espejo, que el hombre más poderoso con todo su dinero. Esta historia nos dejó claro que el mal no es un monstruo con cuernos, sino un hombre de traje caro que cree que puede comprar vidas, silencios y almas. Pero también nos enseñó que el amor de una hermana es más fuerte que cualquier amenaza, que la valentía no es no tener miedo,
es temblar y seguir adelante. Que la justicia, aunque a veces llegue tarde, siempre llega para aquellos que no se rinden. La moraleja es dura pero hermosa. Nunca subestimes el poder de una persona común con un corazón valiente. La luz más pequeña puede rasgar la oscuridad más grande. Tu voz, tu verdad, tu amor, eso es lo que realmente puede cambiar el mundo. Ahora cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? ¿Qué huella te dejó esta historia en el corazón? Suscríbete si crees, como yo, que ninguna sombra es tan oscura como para apagar nuestra luz. Comenta desde tu ciudad. Te leo.